Bien, perfecto. Muy bien, buenas tardes. Y después de haber hecho el pequeño ajuste de última hora, de cambiar la sala por los problemas de grabación a que me he referido cuando estábamos todavía en la sala Nueva Estafeta, advertir una segunda cuestión importante, y es que el cuarto interviniente en la sesión de hoy, don Emilio del Río, consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja, nos escribe una carta en la que nos comunica que por obligaciones sobrevenidas derivadas de mi cargo me será imposible acudir a la sesión del ciclo de la generación del 14 en la que iba a participar. La verdad es que agradezco la carta, porque muchas veces cuando algún ponente nos falla, pues no suele tener el detalle de hacer a veces ni siquiera una llamada telefónica. En el caso concreto, pues por lo menos nos ha avisado. Me he interesado de saber cuál era el asunto y entiendo que está perfectamente justificado, porque justamente él es consejero de Presidencia y en este momento ese gobierno está haciendo un pequeño relevo. Llamarle crisis sería excesivo, por razón del cambio del consejero de Educación y Cultura. Siendo el consejero de Presidencia, se ve directamente implicado en el cambio y evidentemente pues nos pide disculpas por no poder acompañarnos esta tarde. En todo caso, el peso central de esta mesa sobre políticos en general de la generación del 14 quedará cubierto, yo creo que suficientemente, por quien les habla, Pedro López Arriba, que me imagino que algunos me conocen de mi trayectoria en la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y en general en la dirección actualmente de esta docta casa. Manuel Muela, que es hombre que ha colaborado ampliamente tanto con el Ateneo en general. Yo en fin recordaré su participación aparte de otras muchas, pero por decir algunas de las más señaladas, en el ciclo del 175 aniversario de la creación del Ateneo, que hicimos en el año 2010. También ha hecho presentación aquí de algunas de sus obras, concretamente Azaña, un proyecto de Estado vigente, que tuve el honor yo de hacer la presentación de ese texto en el Ateneo, y que precisamente va a hablar de don Manuel Azaña, personaje al que tiene trabajado y ha estudiado abundantemente. Y Eduardo Huertas, que también va a hablar de Araquistáin y de Fernando de los Ríos, eso es, y que en fin es el coordinador de este ciclo de la generación del 14, y que también pues es un hombre veterano y muy conocido en esta casa. Actualmente ocupa la vicepresidencia de la sección de Historia. En fin, yo, ya que tengo el uso de la palabra, y si os parece, ¿verdad?, pues inicio el tema. Iba a centrarme en juristas. Es verdad que hay varios, pero personalmente creo que quizás valdría la pena centrarse en alguna figura, y de las figuras en las que pudiéramos centrarnos, yo he escogido a dos. A don Luis Jiménez de Asúa, que ciertamente de entre los juristas de la época, aunque también tenemos a Fernando de los Ríos, es probablemente el más destacado como tal, como estrictamente jurídico. Y también porque en la época los estudios de la economía estaban tremendamente vinculados a la profesión, al derecho, al estudio del derecho. Las cátedras de economía únicas que había eran las que estaban en las facultades de derecho. Las cátedras de economía política, pues aunque sea un hombre más bien de perspectiva y perfil económico, es un hombre también que tiene una trayectoria vinculada a los estudios de derecho y a las facultades de derecho, que es don Antonio Flores de Lemus. Entrando en materia, yo creo que sí conviene recordar, y valdrá la pena, porque también estamos hablando a fin de cuentas en todo el contexto de estos personajes, los que son ateneístas dentro de la generación del 14, que hay un antecesor importante a destacar. Hay más de uno, pero también, como siempre, hay que concentrar un poco el fuego, porque si no, el hablar de muchos o bien nos llevaría demasiado tiempo, o bien nos impediría decir alguna cosa de valor de cada uno de ellos, si tuviéramos que hablar de todos. Me refiero, desde luego, a don Juan Valera, que fue pues maestro e inspirador probablemente de todos ellos, de todos los hombres que conforman la generación del 14, no solamente de los juristas, o no solamente de los que fueron más bien hombres de perspectiva humanística, también seguramente de los científicos, por la tremenda influencia que tiene Juan Valera en esta casa
y probablemente en el conjunto de la cultura española. Es verdad que Juan Valera es un hombre más conocido, o que se le ha querido dar más a conocer al público por una obra literaria que probablemente en su época tuvo un gran valor, pues Juanita la Larga, Pepita Jiménez, que todos, o algunos por lo menos habremos oído hablar de ello, que no son obras menores, fueron obras que en su época pues marcaron, valga la redundancia, época, pero que realmente su verdadera dimensión hay que buscarla no en esas obras literarias, sino en sus grandes aportaciones históricas. A fin de cuentas, cuando uno habla de la historia de España de Modesto Lafuente, debe tener presente que la historia de España de Modesto Lafuente, siendo una notabilísima obra histórica y que revoluciona el estudio de la historia de España, releva completamente la que se había venido manteniendo hasta la aparición de esta, que era la de Juan de Mariana, en sus sucesivas reediciones y reescrituras, que tuvo muchísimas hasta más o menos mediados del siglo XIX. Pues la historia de España de Modesto Lafuente, en realidad habría que decir que la historia de España de Juan Valera, porque el personaje principal que lleva a cabo la edición de esa historia de España es Juan Valera, hombre, auxiliado por Antonio Pirala y Andrés Borrego, que también son coautores junto a él de esa magna obra histórica, que va a preludiar los estudios que harán después otros con mucha mayor intensidad a lo largo del siglo XX y que han sido pues sumamente estudiados, ¿no? Méndez Pidal, Américo Castro y su gran rival, que era Albornoz, ¿no? Don Claudio Sánchez Albornoz. Pero también en la obra de Valera encontramos una abundantísima obra ensayística y también de discursos. Desarrolló una magnífica labor en el Ateneo y yo creo que influyó enormemente. De hecho, el propio Azaña reconoce el influjo que tiene en su pensamiento y en su formación la obra de Juan Valera. Quizás valga la pena dejar a lo mejor para después en el coloquio el precisar un poco más esto, pero no quería dejar de tocar el personaje de Juan Valera, porque Juan Valera probablemente es uno de los que llama en los finales del siglo XIX y comienzos del XX a una recuperación de las mejores esencias de la cultura española, que frente al pesimismo casticista, excesivamente casticista de la generación del 98, tiene esta generación del 14 que se lanza más a una real modernización de España fuera de los contextos del casticismo y que tiene también pues una notabilísima dimensión científica. Incluso en personajes como los que yo voy a tratar aquí y los que van a tratar quienes me acompañan en la mesa, el peso de ese planteamiento más científico, más positivista, más neopositivista que positivista exactamente, también por decirlo con más precisión, se va a notar enormemente y me parece que también uno de los que abonaron el camino para que eso fuera así, entre otros, pero ya que hablamos de ateneístas, pues probablemente entre los ateneístas los más destacados es don Juan Valera. En fin, entro en don Luis Jiménez de Asúa. Luis Jiménez de Asúa pues probablemente requiere siempre, como algunos otros personajes, un tratamiento claramente diferenciado. Tiene dos perspectivas vitales muy importantes, las dos trascendentales, las dos probablemente tienen que estar conjugadas, pero una y otra, por lo menos en apariencia, son profundamente distintas, ¿no? Jiménez de Asúa es, por una parte, un insigne penalista, famosísimo, con un magisterio extraordinario, que se produce en todo el mundo. Sus obras, además desde tiempos muy recientes, en su biografía, son traducidas, hombre, inicialmente al italiano, algunos estudios, al francés, tal, pero con el tiempo la obra de Luis Jiménez de Asúa va a tener pues una proyección incluso en los países en los que él se forma, incluso en Alemania, y desde luego tiene una proyección tremenda. Fue forjador y maestro de generaciones de penalistas en el ámbito de América, en lo que es la América hispánica, señaladamente en Argentina. No solamente, porque también tiene alguna aportación muy destacada en Perú, en México, pero donde él se radicó a partir del año 1939 principalmente fue en Argentina, y allí dejó una escuela potentísima. Incluso algún magistrado destacado que hemos conocido en tiempos recientes en España, de origen argentino,
el famoso magistrado don Enrique Baciga Lupo, que fue miembro del Tribunal Supremo Español, precisamente de la Sala de lo Penal, y que participó en los finales del siglo XX y comienzos de este siglo, incluso en algún proceso muy sonado, y tuvo bastante repercusión en prensa. Probablemente, como siempre ocurre en estos casos, algo injusta, que se pudo a lo mejor subrayar más vinculaciones políticas, que probablemente las tenía, pero que eso no impedían para que fuera pues un magnífico magistrado y sobre todo un hombre de una formación jurídica pues de altísima calidad. Fue uno de los últimos discípulos justamente de Luis Jiménez de Asúa. Jiménez de Asúa es un hombre que nace en 1889. Pensemos que él está justamente pues en ese momento final, va a llegar a comienzos de este siglo pues con una edad muy temprana, recién terminada o terminando los estudios de Derecho, y muy tempranamente, por su magnífica trayectoria profesional, escolar, que diga, preludio de una magnífica trayectoria luego profesional, incluso en el ejercicio de la abogacía que desempeñó en alguna ocasión, recibe inmediatamente la posibilidad de viajar al extranjero para completar estudios, y lo hace en Francia, donde estudia con un famoso profesor de entonces, de nombre Garçon. También estudia el Código Penal suizo de finales del siglo XIX, que fue muy famoso porque consagró la visión positivista del derecho penal en concreto, y estudia con un maestro llamado Stoss, y sobre todo se acerca, prolongaría luego estudios en Alemania, al profesor von List. Von List es un personaje trascendental en la historia del derecho penal y en la formación del derecho penal más actual y moderno. Ciertamente sí que está en esas corrientes que salen después del positivismo, y que, sin engarzar en el neopositivismo, establecen lo que se llama la idea y el concepto de la política criminal. La idea de política criminal pues consiste básicamente, por explicarlo de una manera muy breve, en detraer, extraer, separar de lo que es la política social el tratamiento específico de la criminalidad como un núcleo de acción política esencial. Un poco la idea es que los códigos penales pasan a ser considerados un poco la carta magna que protege, en el mejor de los sentidos, no solo a la sociedad sino también al criminal, una garantía de derechos para las conductas y las personas que incurren en ellas, potencialmente criminales. Y junto a esa idea de penalidad del Código Penal se establece luego una política criminal encaminada a combatir, prevenir, etcétera. Van a hacer justamente en esa época esa idea de las medidas preventivas del derecho, por una parte, del derecho penal, y por otra parte en las medidas correctoras se va a empezar a abrir camino esa idea, que hoy en día a lo mejor es algo cuestionada, y en nuestro país señaladamente, pero que efectivamente sí que ha sido una de las grandes corrientes del derecho penal sancionador en los últimos decenios, que es la idea de la pena orientada no tanto o no solo al castigo, sino a la reinserción social. Bien, estamos en un debate hoy en día sobre la experiencia habida en la realización de esos proyectos que arrancan en la última etapa del siglo XIX con la idea de la política criminal. Luis Jiménez de Asúa va a ser precisamente el que introduzca en España la idea de la política criminal. Su actuación, bueno, pues la trayectoria universitaria suya pues es muy brillante también. Después de haber hecho sus estudios y haberlos ampliado, como he dicho, en Francia, en Suiza y en Alemania, llega a la cátedra en España. A finales de la segunda década del siglo pasado alcanzó la cátedra de Derecho Penal. Yo creo recordar que en 1918-19. Tengo el dato aquí, pero tampoco me parece que sea trascendental saber exactamente en qué año obtuvo la cátedra. Y interviene justamente porque ya se ha hecho famoso con algunos trabajos que han tenido una cierta repercusión en el ámbito de los conocedores y de los estudiosos, en el debate sobre el Código Penal italiano de 1921, con un ilustre jurista italiano de nombre Ferri, que dio lugar pues a un gran debate precisamente sobre estas cuestiones que les estaba comentando hace un momento. La idea de la introducción de una nueva visión del derecho penal, no tanto como un derecho estrictamente sancionador, no exactamente solo como
un derecho dedicado a la protección frente a las conductas criminales como conductas antisociales y a la aparición de un tratamiento de la criminalidad con una política criminal que es precisamente la separación dentro de las políticas sociales de este ámbito. El tema en Italia, pues como se pueden hacer ustedes idea, no dio para mucho, porque el Código Penal italiano de 1921 se va a ver alterado, como toda la vida política italiana, a partir de 1923, por la llegada al poder de Benito Mussolini, que establece, pues, en fin, una línea completamente distinta en el tratamiento de estas y otras cuestiones en Italia hasta después de 1945. En España, precisamente por todo eso, es un hombre que se va a ir alineando. Fue de los que hizo protestas severas y profundas por la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, eso le dio serios problemas porque él se encuentra en las tesituras de ser pues uno de los hombres que mayores protestas realiza contra la dictadura de Primo de Rivera y concretamente contra el confinamiento de Miguel de Unamuno en la isla de Fuerteventura, y que le llevará a él mismo a ser confinado en las Islas Chafarinas en 1926, renunciando entonces a su cátedra universitaria en protesta por la intromisión de la dictadura en la universidad. Curiosamente, y como decía al principio, si recuerdan, hay dos ámbitos muy separados en la vida de Jiménez de Asúa, aparentemente, aunque confluyen en la misma persona y en la misma biografía, que es su dimensión como gran jurista y gran penalista, y también como hombre que tuvo una indudable vocación política y vinculación con la política. Va a ser justamente en esta época, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, donde Luis Jiménez de Asúa va a dar sus primeros pasos para una acción que en ese momento no era exactamente política. Qué duda cabe que la oposición a una dictadura pues no deja de tener una vertiente política, pero no es todavía un hombre volcado a la política. Lo va a ser un poco más tarde y de un modo muy destacado. Destacado enormemente en relación con el derecho penal, también con otra parte del derecho, de la que era una obra menor, y yo creo que no tan interesante quizás, o no tan importante, aunque también muy destacada, ¿no? De facto, él, cuando llega el año 1930-31, se va alineando en la línea de quienes combaten los últimos restos de la dictadura y de su continuación en la dictadura blanda. Se alinea también en quienes se plantean la lucha por la República contra la monarquía de Alfonso XIII, y en el año 1931 él ingresa en el Partido Socialista, donde mantendrá una militancia muy destacada hasta el año 1939, donde, bueno, como todos en aquel momento, al tener que abandonar España, pues también las militancias políticas, aunque la mantiene, pues pasan un poco a segundo plano y recuperaría ya exclusivamente su carácter más penalista, aunque mantuvo todavía vinculaciones muy estrechas con los órganos de la República en el exilio. De hecho, en España él participa en la elaboración de la Constitución de 1931, como recordaba con Manuel Muela ahora en el momento en que hablábamos poco antes de empezar el acto. Es el que aporta la idea del Estado integral de la República, aquella idea que llamó la atención en su momento, porque no era ni un sistema autonómico ni federal como el que había sido de la Primera República, ni un sistema autonómico como es el actual, pero sí que abría la vía al Estatuto de Autonomía, concretamente de Cataluña, y lo solventaba con esa expresión que habrán oído ustedes en muchas ocasiones de España, que venía en la Constitución, se define como un Estado integral. Ese Estado integral que admitía la autonomía, pues la creación del concepto fue obra suya. Pero quizá más importante que esa participación en la elaboración constitucional, en la que hay más manos, aunque fuera él el que hiciera el discurso de presentación a las Cortes Constituyentes de 1931 del proyecto de Constitución, en un bonito discurso, por cierto, fue su tarea en lo que es la elaboración del Código Penal de 1932. El Código Penal de 1932 se planteó como un código penal en el que justamente esas ideas de las que hacía alguna pequeña referencia antes, la introducción de la idea de política criminal como una idea rectora de la legislación penal de un país, va a tener su entrada absoluta. Mantiene, por supuesto, la célebre clasificación tripartita que se decía y se dice del ámbito de la penalidad en general, que es el delito grave, el delito menos grave y las faltas,
pero también establece, junto a lo que es el Código Penal como referente principal del derecho para el combate de las conductas criminales, lo que son las medidas de seguridad, las medidas preventivas del delito. No fue obra suya, aunque luego la acogerá, y también tuvo alguna mano en ello, la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que justamente pues va a contener sobre todo este tipo de medidas preventivas que introducen por primera vez en España la idea de prevención del delito como una idea importante. Igual que en el Código Penal habían desterrado la pena de muerte, en principio, salvo para situaciones muy extraordinarias, y habían establecido los primeros pasos. También es una época en la que recordarán que alguna famosa directora general de prisiones pues elaboró también alguna idea y alguna teorización sobre la necesidad de que la pena fuera algo orientado no tanto al castigo, que también, sin duda, sino también a la reinserción del delincuente. En estas tareas se apoya mucho en otro ilustre jurista español, que también es un hombre que quienes hayan estudiado Derecho pues habrán oído, por lo menos en tiempos más antiguos, en los tiempos en los que yo hice la licenciatura de Derecho, desde luego, que es Antón Oneca, con el que trabaja también muy intensamente. Luego, el Código Penal, yo quizás en estas cosas sí que vale la pena ver una cosa que, y también por eso me refería al comienzo de mi intervención, a don Juan Valera, como hay todas unas líneas de continuidad que probablemente no siempre han sido bien estudiadas. En la historia de España parece que hay tremendas rupturas y luego, sin embargo, cuando las miramos en perspectiva o las miramos sectorialmente, se ven tremendas líneas de continuidad. Si vemos el Código Penal de 1932, pervive hasta el Código Penal de 1944, ya en pleno franquismo, que se refundirá en 1973, y del que luego se empieza a alejar el del año 1995. Sin embargo, el Código Penal de 1944, hecho, como digo, ya en la dictadura franquista, pues resulta que básicamente mantiene las líneas generales del Código Penal que hicieron en 1932 en la República, y, más curioso todavía, se mantuvo plenamente la Ley de Vagos y Maleantes durante todo el franquismo. Es decir, que luego uno se da cuenta de que esas aparentes rupturas probablemente sí que son graves rupturas en lo institucional, pero si nos fijamos con detalle en lo que son las líneas de funcionamiento de la sociedad y en legislaciones básicas, como por ejemplo la legislación penal, vemos que lo que hay luego son tremendas líneas de continuidad, y que aunque los personajes pudieron haber pasado al exilio, no dejaron de ejercer su magisterio, aunque fuera en la distancia, y su obra legal quedó bastante más en pie de lo que aparentemente pudiera parecer de el cambio político tremendo que puede suponer pues el paso de la época republicana a la dictadura del general Franco. Como decía, finalmente Jiménez de Asúa pues es un hombre que tiene una proyección después del año 1939 en el exilio, fundamentalmente en el mundo americano, donde volvió a seguir siendo el gran maestro del derecho penal. Termina escribiendo una obra fundamental, a mi juicio, que es el Tratado de Derecho Penal, en 7 volúmenes de 1000 páginas cada uno, que ese sí que va a terminar siendo traducido prácticamente a todos los idiomas importantes, al inglés, al francés, al alemán, porque es una de las grandísimas contribuciones del siglo XX a la hora del derecho penal. Con Luis Jiménez de Asúa han estudiado, y quienes hayan estudiado la licenciatura de Derecho, pues era un personaje al que se citaba muy abundantemente cuando se estudiaba en mi época, en segundo y en tercer curso de Derecho, el Derecho Penal, parte general y parte especial. Desde luego, Jiménez de Asúa y también su amigo y colaborador Antón Oneca eran dos de los nombres que siempre salían a relucir cuando uno estudiaba aquellas materias, por sus magníficas contribuciones pues tanto a la definición del concepto de delito como al propio tratamiento de cada uno de los delitos singulares que luego contenían los códigos penales. Como decía, también fue ponente constitucional en 1931 y entró en lo que es su dimensión más propiamente política. Vicepresidente de las Cortes también en el año 1936, fue embajador de España y representante ante la Sociedad de Naciones entre los años 1936 y 1939, y presidirá después en el exilio las Cortes Republicanas en el año 1945, y luego fue presidente de la República entre 1962 y 1970, que es el año de su muerte. Le sucedió Maldonado,
que sería presidente desde el año 70 al año 77, en esa disolución siempre un poco triste de aquella república ya fantasmagórica del exilio, que retorna la legitimidad republicana en un acto que algunos han censurado y otros no tanto. Le retorna la legitimidad que aún pudiera detentar u ostentar la vieja república exiliada al rey Juan Carlos en 1977. En el interín, él también vale la pena destacar su labor como abogado, porque probablemente le deparó el mayor sobresalto de su vida, que fue el atentado falangista que tuvo en el año 1935 por su defensa de Largo Caballero tras los sucesos del año 1934. Y finalmente, y para terminar, me gustaría dar 3 citas importantes de Jiménez de Asúa, que probablemente tengan algo más que ver con el momento presente de nuestro país, y que en todo caso yo creo que son por lo menos para la reflexión y para que veamos la dimensión del personaje. En concreto, y en relación con los debates de la Constitución, hay 2 citas que paso a contar. La primera dice textualmente: cuando no hay razones raciales o de naturaleza cultural que nos fuercen a dotar de autonomía a un grupo de poblaciones cualquiera, si se les da sin causa, bien pronto crecen intereses minúsculos y bastardos que van separando a unas provincias de otras. Cito una segunda, precisamente en el debate de la Constitución de 1931, cuando se planteaba si la Constitución debía ser federal o no, en la que él aporta la idea de Estado integral. Él da también una magnífica cita, que es la siguiente: con estructura federal no se lograría una mayor prosperidad en las regiones, sino que éstas cultivarían pequeños intereses, enemigos de un alto ideal de la nación, fomentados por los hombres mediocres. Es más fácil destacar en medios de cultura paupérrima que luchar en las grandes capitales con los hombres de gran talla. Y por último, él tenía también una idea de nación que está presente, seguro, y de la que es posible que cuando tratemos a algún otro personaje, señaladamente Manuel Azaña, podamos ver con mayor profundidad o detalle, y es que él definía lo que constituye una nación de la siguiente manera: el orgullo del pasado, el esfuerzo del presente y la esperanza del porvenir es lo que constituye una nación. En fin, quede aquí, y dejando para el debate posterior cualquier otras precisiones que se puedan hacer respecto a don Luis Jiménez de Asúa, no quería dejar de dar una pequeña nota relativa a don Antonio Flores de Lemus. Debo señalar, perdonen un momento, que me he guiado fundamentalmente para elaborar esta nota precisamente en la magnífica sesión celebrada en esta casa a cargo del profesor don Juan Velarde Fuertes en el año 2010, en los actos del 175 aniversario de la creación del Ateneo de Madrid, que hizo una magnífica intervención en relación con los estudios de economía y su impulso desde el Ateneo de Madrid. Por supuesto, pasó lista a todos los grandes economistas que por esta casa pasaron en la época del siglo XIX y en el siglo XX. Se centró en algunos, muy señaladamente, en Laureano Figuerola, que es, como habrán podido percatarse ustedes alguna vez en el salón de actos, es uno de los hombres que figura allí, pues fue presidente de esta casa, y también fue ministro de Hacienda y el creador de la peseta, y también se centró muy intensamente en Antonio Flores de Lemus, maestro de maestros, y probablemente pues también uno de los más grandes hacendistas españoles de todos los tiempos. Antonio Flores de Lemus, por ser breve también, pues es un hombre que tiene una trayectoria universitaria como estudiante de primer orden, amplía estudios en las universidades de Tubinga y de Berlín, trabaja con la flor y nata de los grandes economistas y hacendistas estadísticos e historiadores económicos alemanes, Neumann, Schoenberg, von Boschitz, Baldock, y los más grandes Wagner y Smoller, y Sombart, que bueno, pues con una formación tan colosal en 1905, siendo muy joven, porque Flores de Lemus había nacido justo en 1876, el año en el que se aprueba la Constitución de la Restauración canovista. En 1905 alcanza la cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, luego posteriormente ganaría en 1919 la de Madrid, y fue pues un autor muy brillante, muy importante. Fue el primero que introduce los estudios de econometría,
Pero su principal tarea, y no quiero prolongarme más por no quitarles más tiempo, probablemente está en esa idea tan brillante que él tuvo. Él fue asesor, su obra es importante, pero no es muy abundante, tiene unas cuantas obras escritas, pero fundamentalmente su principal obra está en el Boletín Oficial del Estado, entonces llamado Gaceta de Madrid, en el que prácticamente todas las publicaciones del Ministerio de Hacienda que salen en la Gaceta de Madrid entre 1905, que le nombran por vez primera asesor del Ministerio de Hacienda, y 1941, que muere, pues llevan su sello, llevan su firma, porque las veía, las supervisaba y las retocaba él. Fundamentalmente se hizo famoso, o especialmente famoso, ya era famoso, pero muy especialmente famoso, en el informe que hace para el Ministerio de Hacienda, regido entonces por Calvo Sotelo, en 1928, oponiéndose a la posibilidad de la reposición del patrón oro en España, en el que por primera vez hace una introducción del estudio de la economía española desde perspectivas econométricas. También es un hombre muy dotado para la matemática, un hijo suyo sería un notable matemático, y fundamentalmente fue famoso, colabora siempre con todos los gobiernos, con todos los ministerios de Hacienda. De hecho, por ejemplo, con ¿cómo se llama este? Indalecio Prieto. Con Indalecio Prieto, cuando le nombra el ministro de Hacienda en los primeros momentos de la República, es colaborador suyo en una línea además muy interesante que terminaría culminando en el año 1961. Fíjense ustedes lo que decía hace un momento a propósito de don Luis Jiménez de Azúa, las tremendas líneas de continuidad que podemos apreciar en la realidad de las cosas, ¿no? Justamente en el año 1931, con Indalecio Prieto de ministro de Hacienda, se dan los primeros pasos para la nacionalización del Banco de España, que era privado, que era un banco, hombre, era un banco que tenía una dimensión pública sin duda, pero cuyo accionariado era esencialmente privado. Bueno, pues el proceso que él inicia con Indalecio Prieto de ministro de Hacienda, bajo la inspiración justamente de Antonio Flores de Lemus, se va a culminar en el año 1961, cuando se produce la total nacionalización del Banco de España. Y él se hizo famoso sobre todo, y aquí me detendría yo, porque ya digo, me remito a las actas y sesiones, y está también grabado y disponible y posible de encontrar en la página web del Ateneo, la magnífica sesión que dio explicativa de los economistas y el detalle que tuvo con Flores de Lemus, el profesor ¿cómo se llama el asturiano que he dicho antes? Velarde, perdón, que se me había ido la cabeza. Está esa idea que tan cara y tan de la impronta de Flores de Lemus, que es la idea de la reforma fiscal silenciosa. Fíjense ustedes que en los tiempos que vivimos todavía, y en aquella época también, probablemente tiene que ver mucho con el alma española, hay mucha gente que a lo mejor no cree en Dios, pero cree en los decretos y cosas de esas, ¿no? Entonces resulta que efectivamente pues haré un decreto, daré una orden, haré una ley. Eso lo oímos mucho, ¿no? Flores de Lemus era un hombre más sensato y consideraba que la reforma fiscal y la reforma económica en general debía hacerse por líneas, como él decía, silenciosas. Mejorar el tratamiento de las bases imponibles, mejorar los tipos de gravamen, hacer un mejor seguimiento de la evolución de las rentas de los sectores económicos, delimitar mejor las bases imponibles en general y las bases generales de la tributación para conseguir unos mejores resultados, mejorar la inspección tributaria. La verdad es que la obra de Flores de Lemus es trascendental en la definición y en la formación, no solamente de economistas, que también, y de estudiosos de la hacienda pública, sino también en la definición de los cuerpos de funcionarios que en la hacienda pública tienen luego las que cumplimentar este tipo de tareas. Es obra suya también la formación de los primeros controladores del gasto, el cómo se pasa a ser interventores del Estado los antiguos contadores de la hacienda pública, el cómo también se definen mejor en la época del primer tercio del siglo los cuerpos de inspección de Hacienda. En fin, quería yo señalar estas pequeñas pinceladas sobre Antonio Flores de Lemus para terminar mi intervención, y hacerlo pues con una única idea trascendental que me parece a mí a obtener de todo esto, como las líneas de continuidad que hay en la política española en materias tan importantes como la hacienda pública, la economía y el derecho penal, son de larga duración, de larga trayectoria, con independencia de los personajes que las hayan pilotado en cada momento, porque justamente en los penalistas que seguirán incluso en la dictadura de Franco, o los hacendistas y economistas que habrá en la época de la dictadura de Franco, van a ser personas que también
partan de estas ideas y las continúen desarrollando. Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Huertas. Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a ver qué puedo decir de estos dos personajes que me ha tocado en suerte, para no alargar demasiado la sesión y para dar claro paso también al tercer conferenciante. Voy a hablar en primer lugar de Fernando de los Ríos y en segundo lugar de Luis Araquistáin, dos socialistas. Pero voy a hablar de ellos en lo que significaron dentro de la generación. Los dos eran generacionistas de la generación del 14. Los dos fueron ateneístas. Fernando de los Ríos, además, fue presidente del Ateneo del año 1933 y 34. Y Luis Araquistáin fue también ateneísta y fue el segundo director de la revista España, que se creó en esta casa, que la creó Ortega y Gasset, con un dinero que le dio un miembro de la Liga de Educación Política, el escritor Luis García Bilbao. Y eso fue en 1915. Ortega y Gasset cesó ese año por una serie de razones y se ocupó de la dirección de la revista España Luis Araquistáin hasta 1922. Bien, don Fernando de los Ríos fue el firmante con Ortega y Gasset de la Liga de Educación Política, del manifiesto de la Liga de Educación Política. Para mí, la Liga de Educación Política es la matriz de esta generación del 14, porque la generación del 14 no tiene ningún documento propio, ni tiene tampoco un elenco de miembros. Lo han construido los tratadistas y se remiten todos a la Liga de Educación Política. De manera que incluso la revista España, cuando se fundó y cuando dio el dinero Luis García Bilbao, dijo que lo donaba a condición de que esa revista fuera el portavoz, el agente de publicidad y de expresión de la Liga de Educación Política, no de la generación del 14. Pero bueno, ahí ha habido sus discusiones, los tratadistas, unos dicen una cosa y otros otra, pero es lo de menos. La cuestión es que la generación está muy pegada a la Liga de Educación Política. Y dentro de la generación nos encontramos con Fernando de los Ríos, que era un intelectual. Él era catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense y además tenía vocación política. Ya veremos dónde. Porque fue con hazaña los dos únicos, y un poco Araquistáin, que ejercieron la acción política en la República. De hazaña ya nos hablarán ahora, y Fernando de los Ríos fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, ministro de Justicia y ministro de Estado. Después fue embajador de la República en Washington. Y allí, al terminar la guerra, se quedó, se exiló, y allí murió en Nueva York en 1949, todavía con la creencia de lo que fueron sus líneas fundamentales. Él decía y él pensaba que solamente España lograría integrarse en Europa si conseguía asimilar lo mejor de nuestra tradición, el nuevo liberalismo y el socialismo moderado. Pues bien, efectivamente nos encontramos con un intelectual y un político. Fernando de los Ríos tenía una consistente y amplia formación intelectual dentro de la institución libre de enseñanza. E hizo varios viajes a Europa a estudiar, ya lo veremos con tiempo, sobre todo en la Universidad de Marburgo y en la Universidad de Jena. Estudió Derecho en la Universidad Complutense y era sobrino de don Francisco Giner de los Ríos, fundador de la institución libre de enseñanza. Le profesaba una gran admiración. Y Fernando de los Ríos nunca salió del ámbito del institucionismo, o sea, de la fundación que hizo, la mejor fundación que hizo don Francisco Giner de los Ríos. Fernando de los Ríos, durante su estancia en Marburgo, tomó contacto con eminentes profesores que le marcaron su comportamiento ético y político. La Universidad de Marburgo, nos podríamos tirar aquí un día entero hablando de lo que pasó entonces, en el año 1913-14. Era una universidad de las dos grandes universidades neocantianas que tenían a Kant como referencia
de la generación del 14 europea, no solamente de la española, había una generación del 14 europea, que la guerra mundial del 14 truncó, mientras que nuestra generación siguió adelante y se fue constituyendo y desarrollando. Pues digo, en la escuela de Marburgo, en la Universidad de Marburgo, adquirió don Fernando de los Ríos dos ideas fundamentales: el imperativo categórico kantiano como imperativo moral y la consideración del hombre, también kantiana, no como medio, sino como un fin en sí mismo. Estas dos ideas constituyeron la base ideológica, ética, sólida de Fernando de los Ríos. Y el socialismo de inspiración kantiana, que ya se daba en la escuela de Marburgo, le sirvió de orientación en su camino hacia el socialismo humanista y su afiliación al Partido Socialista en 1919. Pues bien, después me entretendré un poco en lo que es el kantismo, ya lo veremos después. Otra de las fuentes de inspiración y de formación de Fernando de los Ríos fue el pensamiento renacentista español, sobre todo la escuela de filosofía jurídica y política de los siglos XVI y XVII, y en concreto, estudió muy en concreto a Francisco de Vitoria, perteneciente a esa escuela. Y también de la época ejerció un atractivo especial para Fernando de los Ríos Erasmo de Róterdam, de cuyo pensamiento llegó a confesarse deudatario. Por lo tanto, no es de extrañar que Fernando de los Ríos, enraizado intelectualmente en el Renacimiento español, se fuera considerado como un humanista renacentista y un moderno erasmista. Pues bien, con este caudal humanístico acrecentado con el asentado en el institucionismo, la idea de la doctrina difusa de la institución libre de enseñanza como base, con el socialismo neocantiano adquirido en Marburgo y también con el socialismo adquirido en el fabianismo inglés, en la Fabian Society de Inglaterra, que era un socialismo moderado, un socialismo no revolucionario, sino reformista, que se integró luego en el laborismo. El laborismo es el socialismo inglés. De manera que algunos dicen que don Fernando de los Ríos, a pesar de haber estudiado mucho más en Marburgo, era un socialista a la inglesa, más casi que a la alemana, ¿no? Pues bien, decimos que con el institucionismo como base, como sustrato, el socialismo neocantiano adquirido en Marburgo y en el contacto con el fabianismo inglés. Por cierto que en España hubo una sociedad fabiana, que era una especie de franquicia de la sociedad fabiana inglesa. Y a ella perteneció Fernando de los Ríos. Araquistáin no perteneció, pero Araquistáin estuvo en Inglaterra y estuvo en contacto con la sociedad fabiana. O sea que, como vemos, se van tocando, ¿no? Y luego tenemos, con un republicanismo militante de base, sitúa a la figura de Fernando de los Ríos como al trasluz de un modernizado pensamiento de una nueva ilustración. Pues bien, don Fernando de los Ríos, en su obra política, nunca dejó de considerar a la educación y a la cultura como el punto fundamental para el renacimiento y la regeneración de España. Eso le venía precisamente del institucionismo. Además, era reformista, era un socialista moderado, y en ese reformismo, vuelvo a repetir, coexistían perspectivas de un nuevo liberalismo que intentó despejar Ortega y Gasset, cuyo magisterio aceptó Fernando de los Ríos. Venía de esas perspectivas liberales y de proyecciones socialistas mucho más pronunciadas que las que despejó Ortega cuando hablaba del socialismo liberal o del liberalismo socialista, que no llegó a cuajar en ningún partido. Por lo tanto, como vemos, aquí han visto algunos autores y algunos tratadistas modernos el germen de lo que hoy sería el socialismo democrático. Claro, de ahí a la socialdemocracia había un paso corto. Ya veremos qué pasará.
vuelvo ahora a lo que decíamos antes, a los estudios de Fernando de los Ríos en Alemania. En opinión de Virgilio Zapatero es un socialista especialista, hizo la tesis sobre Fernando de los Ríos y además pues ha hecho una antología de Fernando de los Ríos, se llama así como la obra de escritos sobre democracia y socialismo. Dice, en mi opinión, y esto es importante, la obra y la praxis política de Fernando de los Ríos significó la importación más sistematizada y coherente del revisionismo europeo de la España prerepublicana. ¿A qué reformismo se refería? ¿A qué revisionismo, perdón? Se refería a la revisión del marxismo desde el socialismo ético neokantiano de la Escuela de Marburgo, que se planteó por toda Europa y concretamente en Alemania en esas épocas de los primeros 20 años del siglo XX. Ahí estaban los grandes maestros, Hermann Cohen, que fue maestro de Ortega también, Paul Nator y Forlander, los tres grandes socialistas que se llamaban socialismo de cátedra, que luego después, por ejemplo, Ramiro de Maeztu hablaba de estos socialistas y de socialistas de corbata, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, este revisionismo del marxismo desde el socialismo ético neokantiano supuso esa vuelta a Kant, a la necesidad de volver a Kant precisamente para superar el materialismo marxista, para superar el positivismo y para superar el historicismo. Y esto tuvo un auge en Alemania fuerte. Y en este sentido, estos profesores de la Universidad de Marburgo y también de otra de las universidades del sudoeste alemán, la de Heidelberg, que se llaman las dos escuelas del sudoeste alemán, que es la escuela de Baden-Baden, cuya universidad es Heidelberg, y la escuela de Marburgo, donde terminó enseñando a lo que se llamaba el gran mesías del espíritu del tiempo de la modernidad, Martin Heidegger. O sea que esto era importante. Lo que pasa es que la guerra truncó esto. Ahí estaban, además de esto, estaba Mannheim, estaba Goethe, estaba... Pues bien, supuso una reinterpretación y una reactualización del pensamiento kantiano, y ahí nació lo que se llama el neokantismo. Estas dos escuelas, la escuela de Baden-Baden de Heidelberg y la escuela de Marburgo. Y esto influyó sobre todo en la filosofía del derecho, de cuya materia era catedrático Fernando de los Ríos. Y influyó en un neokantiano más moderno también de Marburgo, Rudolf Stadler, que aplicó las categorías kantianas de forma y contenido al derecho, instaurando una teoría jurídica que se llama el derecho natural de contenido variable. Pero no nos podemos meter en esto más. Simplemente para terminar, voy a descargar un poco esta ganga un poco pesada del neokantismo. Fernando de los Ríos, como dije, fue ministro, 3 veces ministro de la República. Fernando de los Ríos era un hombre pulcro, era un esteta. Y él lo que hizo fue aplicar la estética, decía él, a toda su acción política y social. De manera que de las grandes acciones políticas del primer bienio republicano están la fundación de las misiones pedagógicas, la barraca de García Lorca, era un paisano García Lorca y él, y la Universidad Internacional de Verano de Santander. Pues bien, él tenía este lema, decía, a la ética por la estética, y por la estética decía al socialismo, es decir, a la política. ¿Y en qué consistía ese socialismo? Simplemente a la irrenunciable humanización de la política y de la economía. El hombre es un fin en sí mismo, no es un medio. Entonces, con este sentido ético y estético, caminó Fernando de los Ríos. Y voy a leer 2 párrafos de él, con esto termino el tema de Fernando de los Ríos. Dice, al español le es fácilmente accesible la ética a través de la estética. De ahí mi fórmula favorita, la ética por la estética, lo que he dicho hace un momento.
concorde con esto, le he dado un especial sentido estético a toda mi obra. Dice, y esto por una cuestión de fondo, la de que a la estética le corresponde sensibilizar y a la ética beneficiarse de la sensibilización, obteniendo así hombres moralmente exquisitos. Estamos ya en la línea de las minorías selectas de Ortega y Gasset. Ya lo veremos en un momento. Y para una concepción hispana, dice, hombre moralmente exquisito es aquel que puede lograr esa perfección porque es un alma sensible, dice. Y esta es una función de la estética, etcétera, y esto hay que hacerlo desde la enseñanza. O sea, que él, que admiraba y aceptó el magisterio de Ortega y Gasset, vemos como los mejores, Ortega y Gasset decía que tenían que gobernar los mejores, y detectaba que en España, en toda la historia, había habido una carencia de los mejores, porque decía él que los mejores, dada lo corrompida que estaba la política, no querían gobernar y dejaban el campo libre a los no mejores. Y entonces tenemos aquí la teoría de uno de los bosquejos históricos de Ortega, y el comienzo de la Liga de Educación Política es esto: el gobierno de los mejores moral e intelectualmente. Y decían, los dos personalidades en aquel tiempo, el año 13, mejores en España eran Pablo Iglesias y Ginés de los Ríos, los máximos europeos de España, decía. Pues bien, estos son los mejores, que tenían que educar políticamente a las masas y, en su caso, en un momento dirigirlas. Y era un compromiso que Ortega intentó inculcar a los miembros de la generación del gobierno de los mejores. Que, por cierto, hace 2 o 3 días oí yo a Pablo Iglesias decir, vamos a gobernar nosotros porque somos los mejores, Volvemos a la teoría de los mejores. Bueno, y con esto termino, no quiero cansarle más, lo de Fernando de los Ríos, y pasamos a Luis Araquistáin, que es un tipo totalmente, bueno, si no totalmente, bastante diferente. También he dicho, era generacionista, ateneísta y director de la revista España, que nació en esta casa, una estupenda revista, que no duró mucho tiempo, y que una compañera y amiga mía que está en esta sala está procediendo a hacer el vaciado. Está aquí, de ahí detrás. Sí. Así que espero que dentro de un tiempo tengamos el vaciado hecho y podamos exponerlo aquí, de la revista España. Decía Carlos Mayner que era la revista más importante de la Edad de Plata, y la Edad de Plata es esta. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Se ha dicho que Araquistáin era de Bilbao. No, señor. Era de Bárcena Pie de Concha. Y sus paisanos lo están rehabilitando ahora. La última, Bárcena Pie de Concha, de Santander. Y sus paisanos acaban de sacar hace poco, hace unos años, una antología con unos estudios. La ha sacado la Universidad de Cantabria. Entonces, bueno, Ángeles Barrio, que es una profesora de la universidad, dice lo siguiente: es uno de las grandes figuras del pensamiento político español. Bueno, ya vemos. Y uno de los intelectuales, dice, más destacados de la generación del 14. Esto sí. Que a diferencia de la del 98 se caracteriza por su vocación política y muy especialmente por la función crítica en la crisis final de la Restauración, de la Segunda República de la Guerra. Nosotros vamos a quedar en la crisis de la Restauración, porque no podemos pasar más allá. Dice, Araquistáin no era un teórico como Fernando de los Ríos y Besteiro, ni un filósofo como Ortega, ni un escritor como Pérez de Ayala, todos generacionistas y miembros de esta casa. Pero fue un excelente periodista y polemista, siendo como era un intelectual autodidacta. Los estudios que se conocen de Luis Araquistáin son los del seminario de Monte Corbán de Santander y la Escuela de Náutica de Bilbao, porque él terminó siendo piloto, ¿no? Y entonces, lo que sí se dicen, y creo que es verdad, un excelente periodista, que lo era, un gran polemista, y dice, con una capacidad notable para los idiomas. Por eso
fue un poco cosmopolita, los viajes que hizo y los sitios donde estuvo, ¿no? Y también dicen que tenía un espíritu ciertamente un poco aventurero. Pues bien, él estuvo en Argentina, estuvo en Londres como corresponsal del Liberal durante la Guerra Mundial, estuvo en Alemania y entabló relación, que no estudios propiamente dicho, con los círculos liberales y socialistas de la Universidad de Heidelberg, de Berlín y de Marburgo, con Cohen también, con los neokantianos. Después fue director de la revista España, y cuando dejó de ser director de España fundó la revista Leviatán, que es una revista de la República, una famosa revista, para que vean ustedes, desde en el momento de la República. Ya veremos que la etapa republicana de Araquistáin era la etapa más dura de toda, la marxista, y desde esta revista zarandeaba fuerte a Besteiro y a Fernando de los Ríos, que eran, y a don Indalecio Prieto, que eran moderados, pero los zarandeaba fuerte, porque esa es la segunda etapa, ya lo veremos después, de Araquistáin. Y fue corresponsal del Sol en América Latina, y durante la República efectivamente fue diputado, fue secretario de Estado, y pertenecía al ala más radical, la de Largo Caballero, mientras que los otros pertenecían al ala moderada. Fue embajador en Berlín, fue embajador en París, y en la posguerra estuvo en Londres y trabajó en la BBC, y allí se dedicó a hacer unas campañas, ya a donde hemos terminado, ¿no? Unas campañas liberales contra el comunismo y contra el estalinismo. O sea que así fue. Y bueno, luego se fue a Ginebra y allí ya murió, y tiene muchas obras que no voy a decir de momento nada, porque si no nos eternizamos. La primera etapa de Araquistáin, lo que se llama la neo-regeneracionista, es decir, es un regeneracionismo nuevo. ¿Qué era el regeneracionismo? Pues veremos a ver lo que era. Esto viene de Joaquín Costa. Joaquín Costa en esta casa fue una institución a final del siglo pasado, no, del siglo XIX y el XX. En esa etapa se creó aquí la teoría regeneracionista con las dos grandes encuestas de Joaquín Costa. En 1895, lo que se llama tutela de pueblos en la historia, y en 1902, oligarquía y caciquismo. Y eso se llama el regeneracionismo costista, ya veremos qué temas tocaba, o el costismo. También hubo otros regeneracionistas, como eran Macías Picabea, Lucas Mayada, Damián Isser, también ateneístas. Porque hubo otro tipo de regeneracionismo que no tuvo casi nada que ver con el Ateneo, y esto lo dice Gil Novales en un libro que me acaba de mandar, que se llama Estudios Costistas, que ha salido hace 2 meses, y él habla de que efectivamente estaban aquí en el Ateneo Costa, Macías Picabea, Damián Isser, etcétera, pero también eran regeneracionistas Francisco Silvera y Santiago Alba, que escribió mucho sobre ello, que no tuvieron relación directa con el Ateneo como los otros. Pues bien, entonces decimos, en segundo lugar, Costa fue revisado en un sentido liberal conservador por Azaña, ya lo dije el otro día, perdón, por Azaña no, por Ortega y Gasset. En tercer lugar, fue revisado en un sentido democrático, radical, moralizante y cívico por Azaña. Y después, en última revisión, fue la revisión socialista premarxista a que sometió a Azaña Luis Araquistáin. Acosta, perdón, no que me equivoco. Acosta Luis Araquistáin. Y esa es la primera etapa de Luis Araquistáin. Araquistáin tuvo 3 etapas que coinciden con 3 tiempos históricos y con 3 espacios político-culturales. Dice, la primera etapa, la regeneracionista. Ya veremos ahora. La segunda etapa, la revolucionaria o marxista. Y la última, la reformista o socialdemócrata. La primera etapa, la regeneracionista, coincide con la monarquía liberal y militar, el periodo en que estamos. La segunda etapa coincide con la república, cuando se radicalizó. Ahí tenemos unos estudios de Marta Vizcarrondo sobre Araquistáin y la radicalización del Partido Socialista en España.
1933-34. Y la última etapa fue la del exilio y el franquismo, que ya no vino a España, se fue a Ginebra y murió. Y entonces, pues esa última etapa terminó siendo prácticamente socialdemócrata o reformista. De ahí las campañas y las discusiones y las polémicas que desde la BBC suscitó Araki Stein contra el comunismo de los países comunistas y contra el estalinismo. Así que se dice que tenía cierto mérito esto. Vamos a ver, Araki Stein, a pesar de su autodidactismo, ya vemos lo que había estudiado, ¿no?, oficialmente, se le considera el más firme exponente ideológico del socialismo español de preguerra. Hasta entonces no había habido... Y dice, por ejemplo, Raúl Morodo, dice, es superior a Fernando de los Ríos y a Julián Besteiro, que eran más académicos pero menos globalizadores. Porque el socialismo español de la preguerra no tenía gran bagaje ideológico. Sin embargo, la praxis política era más fuerte y precedía al bagaje ideológico. Pues bien, estamos entonces en la etapa neorregeneracionista. Quiere decir, neorregeneración es una reinterpretación, reactualización del pensamiento regeneracionista de Costa y de sus allegados. Entonces, los temas más socorridos del regeneracionismo costista son los siguientes: el problema de España y su identidad. Seguimos con el mismo problema, no creamos que hemos avanzado mucho, ¿no? Segundo, casticismo y europeísmo. Tercero, tradición y modernismo. Y se dice, Raúl Moro dice, las connotaciones y polémicas sobre la Gran Guerra del 14 ahondarán y confrontarán actitudes diversas, pero salidas todas del tronco común del regeneracionismo. Efectivamente, hasta hoy día se ha estado discutiendo del regeneracionismo costista y se está escribiendo. Si ahora, en el 2014, Gil Novales, que es un intelectual de buena preparación y un hombre solvente, acaba de publicar un libro que se llama Estudios Costistas, y aquí hemos hecho unas jornadas de Costa hace un par de años o tres, en su centenario de la muerte. Claro. Pues estos son los temas claves. ¿Y qué era el regeneracionismo? Ya lo hemos dicho. Una reinterpretación del regeneracionismo costista y de sus allegados, en un sentido socialista, decía, daba más carga social a ese problema de España, disminuía la apelación a la tradición y era mucho más europeísta que el propio Costa, que tiene contradicciones en este sentido. Posiblemente en esta época modernización significaba europeización, eso ya venía de Ortega, pero Costa no lo tenía tan claro, o por lo menos se le detectan ciertas contradicciones en estos temas. Pero vamos a fijarnos un poco en lo que es el socialismo humanista o reformista de Araki Stein, y en esto coincide en parte con Fernando de los Ríos, porque Fernando de los Ríos no se llegó a radicalizar en su segunda etapa, porque no tuvo más que esa etapa. Y entonces, ¿qué está? Pues efectivamente lo que añade al regeneracionismo es un moralismo, la moralidad de la vida pública, Araki Stein, pero mantiene todavía, inserto su pensamiento en una burguesía, las minorías selectas de una burguesía ilustrada. Pues bien, vuelvo a repetir, Araki Stein estuvo en Marburgo, estuvo en Heidelberg, estuvo con Cohen, estuvo con Paul Nator, estudió también a Spencer, y entonces estos fueron los que le inducieron hacia ese socialismo ético desde el que se revisó el marxismo. Y en concreto de estos temas y con esta perspectiva, Araki Stein abordó el tema del problema de España, y lo voy a leer para que veamos.
decía Araquistáin, el problema de España no es ni el hambre, ni la ignorancia, ni el despotismo, ni los partidos, ni el Parlamento, ni los hombres salvavidas. Y dijo lo siguiente: todos estos males son males accidentales de un mal originario. El mal originario de España es la causa de nuestro rezagamiento, de nuestro atraso, es la decadencia moral del tipo humano español. Lo que está podrido en España y se esparce alrededor su podredumbre es el carácter del español. El carácter del español. Corrupción y podredumbre. Podredumbre. A partir de este núcleo, dicen, bueno, había la sociedad, o sea, se derivan para la sociedad española pues otra serie de perjuicios grandes, y esta concepción moralizante está tomada precisamente de la ética de la voluntad pura de Hermann Cohen, de la Escuela de Marburgo, como había tomado también la ética kantiana Fernando de los Ríos, también de Marburgo. Pero Araquistáin en un momento fue mucho más allá. Y ya con esto voy a terminar. Vamos a ver. En el año 1917 escribe Araquistáin un artículo que se llama La crisis de la autocracia. Lo escribió pues cuando la huelga del 17 y la revolución de octubre del 17, o sea que no sé si fue un calentón o no, ya lo veremos. Y decía lo siguiente. Dijo ya: el problema de España no es el de las reformas sociales, sino todo el sistema. Que no es una cuestión de hombres, ni de hombres salvadores, sino del sistema global, de sustituir la autocracia por un régimen democrático auténtico. Frente a la vieja política, nueva política. Lo viejo no está en este o en otro hombre, en este o en otro partido. Lo viejo estriba en el sistema total del gobierno. Y termina diciendo: la autocracia, gobierno de uno sobre todos, de arriba abajo, esto es lo viejo y debe transformarse. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Yo previamente sí quisiera señalar dos cosillas, porque la intervención creo que es sugestiva y el cambio de personaje es importante. Si fijan ustedes, en relación con el otro ciclo que se está llevando en paralelo, relativo a germanófilos y aliadófilos, el tema del Ateneo polemista y la Primera Guerra Mundial, fíjense que tanto los dos personajes que yo he mencionado como los que acaba de tratar Eduardo Huertas son hombres formados en Alemania. Curiosamente, el debate que se va a tener lugar también en el Ateneo, entonces estamos hablando siempre de ateneístas, va a ser muy curioso porque vamos a encontrar con que los ateneístas van a mirar, un gran número de ellos, con un tremendo respeto a Alemania en esa polémica. Justamente Manuel Azaña no es un hombre que tuviera esa formación alemana. También él precisamente además va a ser un poco más alma de los aliadófilos. Y bueno, pues qué duda cabe que al citar a Costa uno no puede evitar recordar aquella anécdota que decían que se subía don Joaquín Costa a la biblioteca, a esa sala de la pecera que algunos o todos hemos visto en alguna ocasión, y parece montaba la barricada de libros para que no le vieran, pero también para tener munición, porque cuando alguna vez le molestaba a alguno le tiraba un libro. O sea, que tenía su peligro. Adelante, don Manuel. Bien, esto hay que darle esto aquí. Sí. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Manuel Azaña, he sabido que durante prácticamente 3 décadas fue, por razones obvias, un absoluto desconocido para sucesivas generaciones de españoles. En realidad, a partir de los años 70, cuando se produce la publicación de sus obras completas por parte del profesor Marichal, estas obras empiezan a llegar a España alrededor del 74-75, prácticamente coincidiendo con la muerte de Franco. Y en esos momentos iniciales, la figura de Manuel Azaña, aparte de ser conocida, empieza a ser conocida y empieza a ser valorada en determinados ámbitos, porque claro,
el velo que se había extendido sobre su figura y, por supuesto, sobre su obra, no solo era un velo, sino que había tenido la hostilidad manifiesta durante décadas. Entonces, yo creo que cuando se conoce la figura de Manuel Azaña en España, a principios de los años 80, todo el mundo ve que es una figura prácticamente un hombre del Renacimiento. Es escritor, es un gran traductor, es un gran jurista y sobre todo lo que es un pensador político que tenía un proyecto de Estado para vertebrar España. Porque en realidad, y es lo que quiero resaltar hoy porque en los tiempos que corren yo creo que vale la pena subrayarlo, Azaña era un estadista, es decir, un hombre de Estado que como político sabía que en última instancia la acción política tiene que traducirse en imprimir al Estado una dirección jurídica e ideológica acorde con los fines que se pretenden alcanzar. Entonces, en este sentido, Azaña distinguía perfectamente el estado de la sociedad. Él sabía que el Estado, era el armazón político sobre esta, sobre la que se sustenta y a la que en cierto modo pretende moldear para en un momento determinado cumplir los objetivos que se consideran indispensables. Y esto en España era una necesidad manifiesta entonces, cuando Azaña elaboraba su pensamiento. Lo que pasa es que yo creo que sigue siéndolo ahora, Ahora que tanta gente no cree en el Estado, a mí me parece que es un error abjurar del Estado precisamente en España, un país que lo necesita con urgencia. Entonces Azaña nació en 1880 en Alcalá de Henares y él en realidad vivió como testigo un poco lejano pues toda la crisis española de 1898 y sobre todo todo el desarrollo irregular de la monarquía alfonsina. Alfonso XIII llegó a su cargo de rey a principios del siglo XX y prácticamente todo su reinado es una concatenación de crisis sucesivas. Es el tiempo final del régimen de la Restauración canovista que Azaña realmente en su observación y en su análisis, él era un convencido de los postulados liberal-democráticos y sabía que un régimen, el de la Restauración, con la textura oligárquica que tenía, difícilmente iba a aportar el proyecto de modernidad que España necesitaba. Pero aún así, como demostración de la madurez de Azaña y de que era un personaje lo más lejano a la improvisación, él, teniendo conciencia de los problemas graves de la Restauración en esta época del reinado de Alfonso XIII, él intenta participar en política con la creencia de que se podía reformar ese régimen que él ya veía decadente. Y sus primeras actuaciones en políticas fue militar en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, un partido que no tuvo el eco que se esperaba de él y en segundo lugar tuvo la enemiga de los que sustentaban el régimen oligárquico en el que se fue convirtiendo la Restauración. El propio Azaña tuvo la prueba porque se presentó a diputado a Cortes y fue víctima del famoso caciquismo, o sea, no pudo tener siquiera acta. Entonces, Azaña, que ha tenido esa vivencia y sobre todo que en ese tiempo ha analizado profundamente cuál es el devenir de la sociedad y de la política españolas, él no se sorprendió cuando llegó el golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923. Porque para él la dictadura era la culminación llamativa de una situación irregular, que él, como decía, había estudiado detenidamente y que en ese momento hizo crisis. Precisamente él enjuiciaba los hechos acaecidos en septiembre de 1923, que es cuando se produce el golpe de Primo de Rivera, en un trabajo que se titulaba La dictadura en España,
y que se publicó en la revista Nosotros de Buenos Aires en 1924. Y él decía: en la conducta de los hombres que han gobernado España en estos últimos años, lo que más salta a la vista es la bajeza de las miras y la corrupción de los caracteres, ininteligencia e inmoralidad. Los orígenes de la insurrección militar, que en el espacio de una noche ha dado en tierra con los poderes públicos constituidos, Parlamento, Rey y Ministerios, se remontan a una veintena de años atrás. El equilibrio constitucional, más o menos artificialmente sostenido desde la restauración de los Borbones en 1875 hasta el fin de la regencia, 1903, empezó a descomponerse en cuanto el rey Alfonso XIII advino a la mayoría de edad. Bueno, esta es la visión que tenía Azaña cuando la restauración hace crisis. Y por tanto ya aflora en él con toda crudeza el liberalismo radical que él había heredado de su abuelo, sobre todo acentuado por la crisis del estado de la monarquía. Y entonces eso le empuja inevitablemente a reflexionar sobre qué futuro aguardaría, o mejor dicho, deberían labrarse los españoles, porque según sus palabras, lo decía así: nosotros creemos en la vitalidad del pueblo español y en sus futuros destinos, pero ha de buscarlos por rutas diametralmente opuestas a las que ahora sigue. Entonces, este Azaña, que ya estaba desengañado del reformismo y que ratificó su actitud escéptica acerca de la monarquía como impulsora de la modernización y de la libertad, opta ya sin ambajes por la República, que será, según él, el nuevo Estado que él ya propugnaba para España. A mí me parece que la confesión pública de republicanismo que se produce en estos momentos iniciales de la dictadura de Primo de Rivera no puede verse como un hecho improvisado. Yo creo que el republicanismo de Azaña hay que enjuiciarlo como la conclusión ideológica más acorde con su liberalismo radical. Porque para un liberal radical español o un republicano, la República representaba entonces, como yo creo que sigue representando ahora, la plenitud del Estado democrático. Y es por eso que Azaña decididamente optó por ella. Y para Azaña, además, el Estado había de ser inequívocamente democrático y republicano, pero no podía ser un Estado neutral. El liberalismo radical de Azaña, ahora que está tan de moda desahuciar al Estado, huía precisamente del Estado frío y árbitro de los liberales manchesterianos, porque él, que era muy conocedor de la realidad española, sabía que España, para ser reconstruida física y moralmente, necesitaba entonces, como yo creo que es manifiesto que necesita ahora, una democracia más activa que formal. Su Estado, el Estado que preconizaba Azaña, había de ser un factor destacado de actuación en la democracia republicana que propugnaba. Porque claro, la República no es para Azaña la consecuencia o el mal menor que se deduce de la sustitución o anulación de un régimen corrompido como era la Restauración. En realidad es un Estado distinto al que se apela, que supone una auténtica revolución. Revolución que, aunque burguesa y parlamentaria, la República nunca podría ser una monarquía sin corona. Porque para Azaña sería una revolución adicorta si todo se redujese al ostracismo de una familia. Perdón. El nuevo Estado que propugna Azaña será un Estado sin duda nacional, pero además debería sustentarse en el pensamiento y proyecto político republicano sin ambigüedades. Azaña insiste mucho en eso y lo dice además expresando su carácter democrático. Dice: la República será democrática o no será.
De esta manera, los republicanos venimos al encuentro del país no como estériles agitadores, sino como gobernantes, no para subvertir el orden, sino para restaurarlo. Esto lo decía Azaña en 1930, en vísperas del advenimiento de la República. La República, como ustedes saben, se proclamó el 14 de abril y Azaña formó parte del gobierno provisional desempeñando la cartera de guerra. Él, en esos primeros meses, fue el artífice de la reforma militar y el inspirador de otras reformas que fueron tomando carta de naturaleza hasta que accedió él a la presidencia del Consejo de Ministros en diciembre de ese mismo año. El acceso a la presidencia del gobierno de Azaña se produce como consecuencia de la dimisión del presidente del gobierno, don Niceto Alcalá Zamora, disconforme con la solución adoptada por la Constitución en relación con la Iglesia y el Estado. Y es a partir de su acceso a la presidencia del Consejo de Ministros cuando se desarrolla el genio político y el carácter del estadista republicano. Porque como primera medida que adopta al ser nombrado, él es consciente de su escasa capacidad para llevar adelante el proyecto en el que él creía firmemente. ¿Y por qué digo eso? Porque en esas Cortes Constituyentes el partido de Azaña, Acción Republicana, pues tenía aproximadamente 24 diputados, en un Congreso de 470 diputados. La fuerza más importante de la llamada conjunción republicano-socialista era el Partido Socialista por una parte y el Partido Radical. Entonces Azaña toma una medida absolutamente inédita, que es buscar una alianza con el Partido Socialista. Es la primera formulación de un gobierno de centroizquierda, de los que luego se conocieron en Europa, que intentó desarrollar el proyecto republicano. En realidad, este episodio fue premonitorio de lo que luego ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyeron los famosos gobiernos de centroizquierda, la alianza entre las democracias cristianas y la socialdemocracia, que hicieron posible el estado de bienestar europeo del que hoy tanto se abjura, y nadie es capaz de sustituirlo por algo efectivamente eficaz para los ciudadanos. Entonces, la breve etapa de gobierno de Azaña, porque Azaña se hace cargo del gobierno en diciembre de 1931 y dimite en septiembre de 1933, es precisamente la etapa nuclear en la que él intenta desarrollar su proyecto. No solo la reforma militar, sino el desarrollo de la Constitución y el gran tema estrella de ese bienio, que fue la aprobación del Estatuto de Cataluña. Cataluña tuvo estatuto por dos razones. Una de ellas es que los nacionalistas catalanes habían firmado el Pacto de San Sebastián y la contraprestación a ese pacto era que se atendieran las demandas de Cataluña. Esa era una de las razones. Y la segunda fue porque Azaña se empeñó en que tuvieran estatuto, porque probablemente, si no hubiera sido por el empeño de Azaña, Cataluña no hubiera tenido estatuto. Esa fue la gran obra en ese momento de Azaña, junto con todas las reformas que él desarrolló a lo largo de este bienio, la reforma de la educación, toda la separación Iglesia-Estado. Es decir, aunque nos parezca mentira, en un plazo de 2 años se desarrolló casi con plenitud gran parte del proyecto en el que creía Azaña y que habían apadrinado las Cortes Constituyentes. A partir de ese momento, cuando en noviembre del 33 se producen las elecciones y gana la derecha, se empieza el llamado Bienio Negro. Azaña, como era un hombre que creía en el Estado y en el gobierno como instrumento para desarrollar su pensamiento y su proyecto, prácticamente se aleja de la política activa. Él no se veía solo como un diputado en Cortes expresando sus opiniones. ¿Y quién lo hace volver
a la política activa? Pues precisamente ese gobierno del bienio negro, cuando lo acusa de haber sido uno de los inspiradores de la revolución de 1934. Cosa que en absoluto fue cierta. Hay constancia expresa de las durísimas advertencias de Azaña a socialistas y nacionalistas. Él estaba en Barcelona cuando se produjeron los hechos, diciendo las consecuencias funestas que tendría para los impulsores y sobre todo para todos los españoles el planteamiento revolucionario. Bueno, la verdad es que el gobierno no tuvo en consideración eso. Azaña fue detenido, estuvo en prisión y bueno, él luego escribió un libro sobre mi prisión en Barcelona, donde desarrolló un poco cuál había sido su actitud y cómo había sido tratado. Y a partir de ese momento empieza a engrandecerse la figura de Manuel Azaña. Manuel Azaña, sin él pretenderlo, porque contra lo que se piensa, él no tenía ya intenciones de volver a la política activa. Bueno, pues se convirtió en la referencia de todos los que querían restaurar el primer espíritu republicano. Es un momento en el que se ve que el gobierno atraviesa graves problemas, la situación se va degradando, como consecuencia en gran medida también de la represión terrible por los sucesos de 1934 y de la enorme división en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, él se convierte en una referencia para intentar restaurar todo lo perdido y bueno, él progresivamente se ve encumbrado a liderar lo que luego sería el Frente Popular. Son muy famosos sus discursos en campo abierto, como preparación de lo que iban a ser las elecciones de febrero de 1936. Y bueno, en esos discursos, para cualquiera que tenga interés, solo que haga un repaso de ellos, se dará cuenta del enorme caudal de principios y de propósitos que allí se contenían. Y el propio Azaña, además, en ese sentido premonitorio que ya tuvo cuando formó la coalición republicano-socialista, él ya habla de lo que se ventila en la Europa del momento. Y ya insiste en que Europa era un campo de batalla entre la democracia y la dictadura, que no había términos medios. Y efectivamente, la primera consecuencia de todo eso es que Azaña se convirtió, de hecho, en el líder de todo el centro-izquierda español y ganó las elecciones del Frente Popular. Todo se desarrolló muy apresuradamente, de hecho fue llamado a formar gobierno prácticamente sin haberse constituido las Cortes, a los pocos días de celebradas las elecciones. Él, que era absolutamente enemigo de no respetar las formas, para él eso era absolutamente escandaloso, pero aún así hizo honor a sus compromisos, formó gobierno y bueno, ya es una etapa final en la que él desarrolla a duras penas la presidencia del Consejo de Ministros con un país absolutamente embravecido y sobre todo, y quiero subrayarlo, con un Partido Socialista agudamente dividido y una parte sustantiva del cual optaba decididamente por la revolución. En esas condiciones se produce además el hecho, Azaña siempre parece que iba a remolque de las dimisiones o ceses de Alcalá Zamora, porque se produjo el cese de Alcalá Zamora como presidente de la República y fue alzado Azaña a la presidencia de la misma. En ese momento el poder del gobierno quedó absolutamente disminuido y en una situación verdaderamente complicada. Quizá, yo no digo que Azaña hubiera podido evitar lo que sucedió, pero probablemente las cosas quizá no se hubieran desarrollado como se desarrollaron. El hecho concreto es que el problema de Azaña fue que fue aupado a la presidencia de la República y tuvo que asistir a la destrucción de la República, prácticamente sin capacidad. Él fue consecuente con su compromiso, se mantuvo hasta el final, apeló a la paz, a la reconciliación
por supuesto nadie le oyó y finalmente terminó en el destierro, muriendo en Francia en noviembre de 1940. ¿Qué podemos sacar de su pensamiento y de su proyecto? Pues yo creo que su proyecto, en las líneas fundamentales, tiene absoluta vigencia. Y si se analiza cuál es la situación de España, como ya se ha dicho por parte de otros intervinientes, las necesidades que tenemos, la cohesión que necesitamos y el desarrollo educativo y democrático que esperamos, ahí está ese proyecto dispuesto para ser utilizado por aquellos que de verdad quieran hacer algo constructivo en el porvenir inmediato de nuestro país. Y nada más por mi parte. Muy bien, Pues señores, como es habitual en esta casa, abrimos un turno de debate para que quienes deseen hacer alguna clase de aportación, pregunta o sugerencia, rogando brevedad en las exposiciones, lo hagan. Adelante, por favor. Todo tuyo. Sí. Bueno, yo creo firmemente, o sea, cuando yo digo que el proyecto de Estado el proyecto republicano de Azaña conserva su plena vigencia, y yo me gusta más insistir en el proyecto de Estado, porque él era una visión global y vertebradora del país. Precisamente una de las causas del hundimiento del proyecto, el hundimiento del proyecto y de la propia República, era la crisis social, la situación de la época y el dominio enorme de las oligarquías tradicionales. Esa situación en la España actual, y no tanto la actual, porque desgraciadamente en los últimos 7 años las clases medias españolas han retrocedido en dirección hacia la pobreza de una manera abrumadora. Pero quiero decir que ese sustrato de clases medias urbanas y grupos ilustrados es muchísimo más nutrido y numeroso que lo era en los años 30. Y precisamente todo ese segmento de población es el que hoy, en mi opinión, se encuentra huérfano políticamente ante unos partidos que se hunden entre la corrupción y la incompetencia, y el surgimiento de otras fuerzas que por supuesto son legítimas, pero que realmente su escenario de actuación es en el seno de la izquierda, que tiene su propia crisis, fundamentalmente el Partido Socialista, para ocupar esos espacios. Sin embargo, lo que podríamos llamar el centroizquierda español es el que se encuentra ayuno de propuestas. Y creo que las circunstancias parece que deberían facilitar la recuperación de un ideario, o sea que no hay que inventar nada. En política está casi todo inventado. Y desde luego, en el caso español, tenemos ahí un caudal de proyectos inmenso que podría ser utilizado para tratar de superar esta crisis española, que realmente no solo es que está destruyendo el Estado, sino es que puede terminar convirtiendo a España en una colección de satrapías sometida a no se sabe qué colonizador. Realmente yo creo que sí, que hay materia, hay doctrina y hay necesidad. Lo que pasa es que, ya sabemos lo que supone tomar la iniciativa de construir un proyecto o un partido u organización política en la España actual. Pero yo creo que sí, yo creo que es un proyecto absolutamente vigente. Y que salvo algunas actualizaciones, en lo vertebral sigue siendo válido. Gracias. Adelante, por favor. Bien. Sí. Bueno, yo por mi parte insisto en lo que he dicho. Yo creo que ahora, claro, ¿qué se puede entender por determinante? Yo no creo que el problema sean los monárquicos. Vamos a ver, los monárquicos, el sistema es monárquico. El sistema es monárquico
pero yo no creo que ni ideológica ni socialmente eso tenga arraigo. Es decir, en la República. Bueno, en la República, los monárquicos, más que los monárquicos, que lo eran, por supuesto, yo creo que eran pues lo que se llamaba desde el siglo XIX los obstáculos tradicionales al progreso y a la modernización de España. Y en esos obstáculos tradicionales estaban las viejas aristocracias, algunas burguesías y poco más. Pero claro, era poco más. Bueno, por supuesto la Iglesia. La Iglesia en aquella época tenía una relevancia especialísima. Y luego el ejército que era heredero de las guerras marroquíes, había sufrido una reforma importantísima y parte de ese ejército, no todo, como quedó de manifiesto, pues sí fue sensible a los llamamientos de estos viejos poderes que lo utilizaron para destruir o contribuir a la destrucción de la República. Eso fue en aquella época. Ahora ya las circunstancias son diametralmente distintas en ese sentido. En la enumeración de esos obstáculos tradicionales, pues ahora hay otro tipo de poderes. En España ha cuajado teniendo en cuenta que somos una sociedad con una tradición asociativa muy escasa, con una sociedad civil, eso que se dice de la sociedad civil, muy débil, porque nosotros, y volviendo a Joaquín Costa, desgraciadamente aquellos principios de escuela y despensa, desde luego la escuela está claro que la seguimos necesitando y la despensa se va a necesitar, o sea que eso es así. Entonces quiere decirse que hemos avanzado poco en esa materia. Pero digo que en estos momentos lo que hay es un sistema parecido al que era el de la Restauración, en que dos grandes partidos con una constitución a la medida y unas leyes electorales a su medida, en conjunción, que eso no hay que olvidarlo, con los nacionalistas burgueses de Cataluña y del País Vasco, han construido un régimen político que hace agua y que está destruyendo al país, sencillamente que está destruyendo al país. Y eso está coronado por la monarquía. Es decir, que lo que me parece inevitable y doctrinalmente impepinable es que el cambio político en España tiene que pasar por dos cosas: restaurar el Estado con una gran dosis de jacobinismo centralizador y democrático y establecer la República. La República. Esas son las dos caras del cambio, o las dos banderas del cambio deberían ser esas. Todo lo que no sea enfrentar en serio esos dos problemas, nos seguiremos engañando. Por supuesto. Mi estimada consocia, no, tranquilidad, el turno de pregunta está hecho, la respuesta está dada y el turno es para otro. Ahora, adelante, Ana. Pues yo no le podría decir cómo, la verdad, ¿no? Efectivamente, hoy la sociedad se ha complicado mucho más. La tecnología ha trastocado todo y yo no sabría qué decirle, pero que efectivamente esto de la corrupción, de la moralidad y de todo eso es una constante en la historia contemporánea de España. Porque cuando yo en otra intervención que tuve y hablaba del prospecto de la Liga de Educación Política, en los primeros párrafos era eso: los políticos se están desarrollando en la línea de la picardía, van en el interés particular y el interés de partido entre otros, y por esa causa los mejores no quieren entrar en política y dejan la puerta abierta a los que no son tan buenos. Sí, pero en el buen sentido. Los mejores, ya decíamos, los mejores intelectual y moralmente. Las dos cosas: pensamiento y comportamiento. Y eso hoy día, ¿qué le puedo yo decir? Pues seguimos igual, habiendo aumentado las magnitudes de todo, ¿no? Y yo creo con la particularidad de que no tenemos tampoco pensadores ahora, como pudo haber en la generación del 98 y en la generación del 14.
que había gente que pensaba, por lo menos. Quizá, pues no sé, los pensadores y los intelectuales no valgan mucho para la política. Acordémonos, ¿no?, lo que le pasó a Platón y el reino del rey Basilio, ¿no? Un fracaso, ¿no? Siracusa. Y ahora es que no tenemos tampoco pensadores, no tenemos. ¿Quién marca la pauta ideológica en una sociedad como la actual, de la que han caído todos los valores, excepto el dinero y la fama? ¿Por qué sustituimos? Yo sí le puedo decir una cosa. Yo estoy estudiando ahora en concreto sobre unas publicaciones de algunos autores americanos. Se está hablando del postsocialismo. No me atrevo a decir nada porque estoy con ello. Estoy con ello ahora. Y entonces, yo hablaba el otro día en un sitio, decía, el socialismo marxista, los partidos comunistas, se acabó. La socialdemocracia ya no es socialismo. Se está acabando, además. Y entonces, si tengo tiempo y ganas, estoy con lo del post-socialismo. A ver, ¿qué puede salir algo después de estos dos fracasos? De lo demás no le puedo decir más, pero seguimos igual, ¿eh? Claro. Sí, seguimos igual en ese sentido. Quedan dos palabras pedidas y vamos a ir a ellas. Gaspar primero y luego otro señor allá al fondo. Adelante, Gaspar. ¿Tú querías decir algo? No. Todos esos hombres, Marañón, Ortega, Pérez de Ayala, Gaspar. tomaban chocolate con churros en casa de los Mata. Gaspar. Todos no, solo algunos. Bien. Adelante. ¿Tú querías decir algo? Sobre la pregunta que hacían sobre que al fondo, sí. Una hipótesis de una república progresista, o sea, la república que se pretendió recuperar en febrero del 36, que qué hubiera pasado. Yo es que parto de la premisa de que eso no iba a suceder, porque cuando se produce el golpe del levantamiento militar del 17 de julio del 18, no hay que ignorar que, aparte de la situación nacional, la geopolítica del momento inclina automáticamente la balanza en favor de los sublevados, es decir, que Alemania e Italia se vuelcan ostensiblemente en favor de ellos. Y por tanto, pues claro, sí, se puede hacer política ficción, pero es que yo creo que desde ese momento esa hipótesis ya no era previsible. Y por tanto, bueno, pues yo no puedo añadir nada más. ¿Sí? Sí, a mí me gustaría indicar una cosa. No, vamos a ver, el debate y las preguntas antes. No, sí, claro, el tema es el tema, que el turno está cerrado. Y solamente es una palabra, no podemos darla. En relación con lo que planteaba el amplio elenco de asuntos que planteaba Gaspar, yo me quedaría con el tema de la restauración. La restauración, a lo mejor, no es tanto pensar que una restauración monárquica. Yo ahí sí que haría una reflexión más profunda, porque la idea de restauración, a lo mejor lo que ocurre es que hay una utilización especialmente oportunista por parte de Cánovas en el siglo XIX de la palabra y del concepto restauración, porque las generaciones, si vemos los textos de Cádiz o vemos los textos de las épocas revolucionarias de los años 30 del siglo XIX en España, la idea de restauración es una idea que tiene una honda raigambre. De hecho, la idea de restauración es una de las ideas matriz, una de las ideas base que preside la historia de España de Juan de Mariana. La idea de las caídas de España y las restauraciones de España, no de las monarquías. Será a lo mejor una utilización oportunista de Cánovas de la idea de restauración tan grata al oído y a la mente de las élites españolas, bien formadas, las élites en el mejor sentido españolas, la idea de restauración que aplica en 1875 y 76 con la Constitución de ese año. La idea de restauración no es necesariamente la restauración de una monarquía, y probablemente el tema que se plantea
en la generación del 14, y el tema que en cierto modo, y como estamos viendo, se plantea en esta sala hoy, es más bien esa otra idea de restauración, no de una monarquía o de una dinastía, sino de la restauración nacional, que buena falta nos hace. Y le paso la palabra para acabar, que ya va siendo hora también de que acabemos, que no podemos estar eternamente, a don Eduardo Huertas. Pues no sé qué te puedo contestar un poco lo que te contestaba a ti. Efectivamente, ya en estos años 14, Forlander, que era un discípulo de Cohen, haciendo la crítica al marxismo, decía: si la economía es el elemento determinante de todas las demás acciones, de todas las acciones humanas y de lo que se llamaba las superestructuras, ¿para qué hace falta la política? Esa es la reflexión que planteaba Forlander, con el que estudió Fernando de los Ríos, más que todavía que con Cohen. Claro, entonces decían, no, lo que tiene que determinar la acción humana es la ética. ¿Y la ética en qué estaba fundada? En considerar al hombre como fin, todo al servicio del hombre, y en el imperativo categórico, lo que en conciencia debemos hacer. Claro, hoy día, efectivamente, la economía determina todo, ¿no? El factor económico. Pero claro, a niveles internacionales, el capital financiero internacional es el que gobierna el mundo, no son las economías nacionales. Por lo tanto, yo ahora no te puedo decir más que lo que te he dicho. O sea, que más no que... Pues muy bien, levantamos aquí la sesión sabiendo que vamos a continuar. Sé que siempre quedan asuntos en el tintero, perdona Ana, y quedan cuestiones que habrá que plantear, pero también tenemos otros espacios en la casa para hablar, momentos para encontrarnos en distintos sitios, y sabéis que esta casa es una casa de diálogo abierto, y en general, y aquí estamos muchos consocios ya, ¿verdad?, de los que estamos ya que quedamos en la sala, hablamos muchas veces, o sea que no hay problema. Muy buenas tardes. Un momentito, un momento. El día 26, miércoles, tenemos otra sesión de filósofos y educadores de la generación del 14. Aquí mismo, en el Ateneo. No sé si en esta sala o la de abajo. A las 7:30. A las 7:30. El día 26, para que se pueda grabar filósofos y educadores.